María. Muy bien. Hoy vamos a hablar del ejemplo de María, de la bendición del ejemplo de María. Y quiero que usted conmigo se vaya al libro de Lucas. El libro de Lucas es un libro escrito por qué apóstol. Por Lucas. Muy bien. Un seguidor de Jesús. Ni siquiera fue discípulo ni apóstol como Mateo, como Marco, como Juan, ¿cierto? Pero Lucas se dio a la tarea como investigador que fue, aparte de ser médico, de ser ese investigador y empezó a narrar con detalles lo que ya estaba narrado quizás en Marcos, en Mateo, ¿cierto? Pero él lo puso con muchos detalles. Vamos a centrarnos unos minutos para hablar de esta mujer, de este ejemplo de mujer que se llama María. Una mujer que, como les decía anteriormente, muchos la veneran, muchos la siguen, muchos la ignoran, otros no le prestan mayor atención, pero es una mujer que se colocó como ejemplo en la palabra de Dios. Y vamos a ver en qué ejemplo, de qué manera ella puede ser ejemplo para nosotros y poder aplicar de ese ejemplo que ella dio a nuestras vidas. Obviamente estamos hablando de una mujer, uno diría, bueno, vamos a hablarles a las mujeres que están aquí o a las mujeres que me están escuchando. Pero quizás de esos ejemplos que voy a hablarles en esta mañana de esta mujer pueden ser aplicados también a nuestra vida, como varones, los que estamos aquí. Pero cuando la palabra de Dios toma a María como ejemplo, era específicamente para darle a conocer ciertas características que una mujer común y corriente podía dar y podía ser de evidencia para los demás. En Lucas 1, versículo 34, vamos a encontrar una de las primeras, de las primeras cosas en las cuales vamos a tenerla ya como ejemplo. La bendición del ejemplo de María, ahí va a ir saliendo, y va saliendo ahí poco a poco, ahí la diapositiva para que usted se vaya copiando. De pronto digo las cosas muy rápido y no me las capta. Pero entonces dice que la bendición del ejemplo de María es que fue una mujer bendita por su pureza. ¿De en qué es bendición esta mujer? Ejemplo como una mujer bendita por su pureza. Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero resaltar un poco la palabra no conozco varón. Aquí esta mujer es bendita por su pureza porque se guardó virgen para el matrimonio. Qué difícil es hoy, aunque no es imposible, no es una misión imposible, ¿cierto? Pero qué difícil hoy es poder decir que una mujer es virgen. Cuando si ya ha pasado por diferentes etapas de su vida y ha pasado por quizás colegio, universidad, y las demás amiguitas le dicen, ¿usted no ha probado lo bueno que es? Y empiezan a hablar del tema y las convencen para tener su primera relación antes de cualquier situación o cualquier momento, o que llegase a ese matrimonio que todos como padres y madres le enseñamos a nuestros hijos, ¿cierto? Pero cuán difícil es ver ahora que una mujer llegue virgen al matrimonio. No estoy diciendo que imposible, pero ya son muy pocas las que quisieran llegar de esa manera al matrimonio y entonces hacen lo que comúnmente uno dice, la probadita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la amiga le dijo, hágalo que eso no pierde nada, eso sí, cuídese. Pero qué difícil es que en este tiempo pueda uno encontrar de 10 mujeres, el 90% sean vírgenes. Quizás será el 1% la que sea virgen. Pero María nos fue ejemplo porque era una mujer que se guardó virgen para el matrimonio. Ay, Juan David, pero es que era un contexto diferente, ya no estaba tan abierta la mente.
¿Era difícil, era diferente al tiempo de ahora? No, andaba en el medio de un imperio romano con costumbres griegas, babilónicas, traían de todo eso, eso lo sabían. Pero ellos, esta mujer tenía tan convencida en su mente de que ella se debía cuidar hasta el matrimonio. Es más, esta mujer, María, estaba en un término que se llama desposorio, que era comprometida para, y estaba en ese periodo, en ese tiempo, que era aproximadamente un año, en el cual José se le presentó, le dijo: quiero que seas mi esposa, padres de María, quiero que ella sea mi esposa, en un año nos vemos, voy a preparar todo. Esa mujer ya era, para el círculo en el que andaba, ya era una mujer comprometida, desposada. Faltaba el paso final, que era la consumación de ese matrimonio, que ahí era donde ya llegaba a ser el acto sexual. Pero María se guardó virgen, porque el texto claramente nos dice que cómo va a quedar ella embarazada si no conozco varón. Y el término conocer ahí es tener relaciones sexuales. Ella no había tenido eso, por consiguiente, ¿cómo iba a quedar embarazada? Pero quiero resaltar el estado en el que ella estaba en ese momento. Se había guardado virgen para el matrimonio. No se había casado todavía, estaba en desposorio. Pero en ese mismo momento nos muestra la palabra que había un ejemplo en ella. Era una mujer virgen. También el versículo 35 dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mujeres, ¿qué pensarían ustedes si este ángel les dice esto así tal como se lo estoy leyendo? ¿Qué pensaría usted? Dígame. Miedo. De Señor, pero ¿cómo así? Si a mí me han enseñado que para yo tener un hijo debo tener relación sexual con mi esposo para poder yo tener un hogar, procrear dentro del hogar, ¿cierto? Porque si yo no hago eso, bueno, ahorita vamos a hablar de pronto un poquito sobre eso. Va a haber unas consecuencias. Pero aquí lo que nos dice ese texto es que esta mujer bendita, María, por su pureza, se guardó virgen para su servicio. Dios iba a usarla a ella en esa labor. ¿Qué iba a pasar? El Espíritu Santo vendría sobre ella. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en esta transición que viene haciendo aquí el Evangelio, el Espíritu Santo venía y hacía su obra y se iba, ¿cierto? Aquí ya está diciendo que vendría sobre ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, entrará en ella y va a hacer una labor. ¿Qué era qué? Procrear un ser en ese óvulo que ella tenía y ella ser usada por Dios para eso. ¿Estaba preparada María? No, probablemente no, ¿cierto? No, porque el hecho de ser mamá primeriza y de tener un bebé sin tener esos pasos necesarios para poderlo tener, pues no estaba preparada. Pero ella sí era dispuesta. Había un propósito, tenía un propósito. Y por eso se guardó virgen para su servicio. Dios iba a hacer una obra especial en ella al hacer nacer el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, por medio de ella. Y ella estaba dispuesta. ¿Se guardó virgen para eso? Sí, para su servicio, para ese instante, para ese momento, para ese periodo, ¿cierto? No sé en esa época si eran los mismos 9 meses que tiene cualquier mujer en la actualidad. Yo creería que lo mismo, porque eso no debe cambiar, ¿cierto? No debería cambiar. Pero durante todo ese tiempo ella se fue dispuesta a guardarse para ese servicio que Dios le había encomendado. Ahora, ese servicio obviamente terminó en un momento, ¿cierto? Nació el Señor Jesús, ¿cierto?
ella se guardó virgen hasta ese servicio. Pero si vamos a indagar un poquito más allí, obviamente la palabra nos habla de que fue hasta su nacimiento que fue virgen. Y ahí es donde entra la controversia con nuestros, ¿cómo le dice Javier? Nuestros primos católicos, ¿cierto? Porque ahí entra la controversia. ¿Es virgen o no es virgen todavía? ¿Cierto? Porque ella se guardó virgen para su servicio, lo que iba a hacer. Mire lo que dice Mateo 1:25. Ese es un texto muy conocido, aunque estoy acordándome el texto para leérselo de memoria, pero dice de la siguiente manera. ¿Alguien lo encontró? Dígamelo. Eso. Ajá, pero no la conoció. ¿Qué significa el término conocer en la Biblia? Aquí, en este contexto, tener relaciones sexuales. Cuando el ángel se le presentó, dice ella, no conozco varón. ¿Qué le dice José en Mateo 1:21? Y no la conoció hasta que tuvo un figamento, ¿cierto? Pero también en el mismo Lucas, ahí más adelantico, dice que en el capítulo 2, versículo 7 de Lucas, que es el pasaje que estamos viendo, dice ahí que y dio a luz a su hijo, ¿cómo lo llamó? Primogénito. María no está diciendo que tuvo y dio a luz un hijo único. ¿Se ve la diferencia? Primogénito a único tiene un abismo. Por consiguiente, esta mujer cumplió una labor como mujer, pero la Biblia nos dice que esta mujer tuvo más hijos, ¿cierto? Porque ella se guardó virgen para su servicio, para lo que Dios le había encomendado. Algo extraño, algo no común, que de la noche a la mañana naciera o que resultara embarazada. ¿Y cómo? Y José, y todo esto, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Pero hubo un propósito y un servicio. Pero la Biblia nos dice en Mateo 12:7, en Mateo 6:3 y en Mateo 13:55 que María, esta mujer que fue bendita por su pureza y que se conservó virgen antes del matrimonio, durante el servicio que Dios la encomendó para que naciera su hijo, el Salvador del mundo, también nos dice que ella tuvo más hijos. Por consiguiente, no fue virgen eternamente, ni es virgen eternamente, porque la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente. Tuvo su hijo primogénito, tuvo hijos, y aún dice Mateo 13:55 que tuvo hijas, mujeres. Entonces ella hizo su servicio como mujer bendita por su pureza. Vayamos al versículo 38. Aquí hay otro ejemplo de una mujer bendita por su sujeción. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué mujer podría, con toda tranquilidad, después de enfrentarse a conversar con un ángel y que le traiga de la noche a la mañana esa noticia? Pues obviamente había mucha incertidumbre, había muchas preguntas, había muchas dudas, pero algo que ella hizo fue, sí, Señor. Y la expresión que usa la palabra allí es que esta mujer bendita por su sujeción, porque se reconoció como sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. ¿Qué estoy diciendo con he aquí la sierva del Señor? ¿Qué puede llegar a decir usted cuando diga, aquí estoy, soy su sierva?
¿qué va a hacer? ¿Qué va a ejecutar? Pues todo lo que él le indique, porque usted está diciendo, soy su sierva, ¿cierto? Como en la actualidad uno dice, bueno, me contrataron en un trabajo y soy el ¿qué? Empleado. ¿Qué hace el empleado? Lo que el jefe le indique que debe realizar, ¿cierto? Esta mujer se pone como ejemplo de sujeción al decir, por Señor, soy la sierva suya. Por eso aquí hay una disposición a pesar de qué. ¿Qué podría suceder si María hubiera dicho no, 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 imposible, no, no puedo hacer eso. No, dígale Ángel, dígale al Señor que yo no. Yo no estoy preparada. Porque ella en su mente vino a pensar en estas cosas. Primero, ella podría pensar, y si lo llevamos a la actualidad de nosotros, oiga, voy a quedar madre soltera. Claro, porque es que este hijo no es de José. José me puede decir, no, chao, yo quiero una mujer pura, porque eso es el anhelo de todo varón, llegar a casarse y tener su primera relación con una mujer virgen. Pero no, esta ya está usada. Entonces se puede decir que no, ¿cierto? Estoy hablando muy coloquialmente como se hablaría en la actualidad, ¿no? Quizás en ese momento ella pensó, ¿será que me voy a quedar así? Porque José no se va a encargar de un chino que no es él, de él. Pero mire, imagínese que ella estaba más asustada por otra cosa. Imagine que el ser acusada de adúltera era peor que quedarse como mamá soltera. Usted a una mamá de hoy le dice, eso para el mío no nací. Eso yo me enfrento con 1, con 3, con 4 y los levanto todos sola. Pero esta mujer estaba más preocupada por ser acusada de adúltera, porque la iban a juzgar, la iban a señalar. Dice María, oiga, pero María, ¿cómo así? Esa jovencita, esa niñita. No, ¿y ahora cuánto tiene? Comprometida y ahora embarazada. José, ¿cómo le rinde? Ella iba a ser era acusada de adúltera. ¿Y sabe qué le pasaba a la mujer adúltera? La sacaban de la ciudad a la puerta de la entrada y la cogían a piedra toda los líderes y la ciudad, porque la adúltera merecía muerte, la paga del pecado, muerte, y eso era lo que iba a enfrentarse ella. Pero aún así, teniendo eso en su mente, ella dijo, Señor, he aquí la sierva del Señor. Eso es descansar completamente en la voluntad y en la provisión de Dios, que a pesar de lo que pudiese llegarse a pasar por la tradición judía, que en este caso estaba María, pues ella no dijo eso, sino dijo, Señor, aquí está su sierva. Pero sigue diciendo en esa disposición porque se sujetó a la palabra del Señor. En la sujeción de esa mujer entra aquí la palabra porque dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra de Dios había dicho, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Eso quién lo dijo? Isaías, si no estoy mal, ¿cierto? Alguien que me corrija, ¿cierto? Fue Isaías. ¿Quién era Isaías? Un profeta que estuvo 400 años atrás. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Sí, por eso ella conocía ese texto en las enseñanzas que en algún momento le habrían dado a ella como judía, y ella sabía que iba a cumplirse esa promesa, esa profecía, pero ella no sabía que era ella, pero se estaba cumpliendo su profecía. Por eso dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso en una palabra es obediencia. Mujeres, la bendición y el ejemplo de María fue una mujer de sujeción, obediencia, y una obediencia a pesar de, porque el Señor por encima de ese a pesar de, Él está. Lo que demanda de nosotros es obediencia.
Y esta mujer, María, es ejemplo para eso. Obedeció lo que el Señor le dijo, a pesar de lo que podría ella quizás pensar que se iba a enfrentar. Pero dijo que hágase tu voluntad. Obediencia. Qué difícil también es ser obedientes en la actualidad nosotros. Y nos da temor quizás ser obedientes, porque quizás vamos a ser causal de alguna consecuencia. Pero si ponemos el mismo ejemplo de María, que obedeció a pesar de lo que me fuera a llegar a pasar, el Señor va a obrar. Y el Señor va a hacer su obra en eso. ¿Por qué? Porque Dios demanda de nosotros es obediencia. Mujer, esta mujer, María, fue ejemplo por su sujeción. Vayamos a Lucas 1:46, sigamos el texto. Aquí hay otro ejemplo de la bendición del ejemplo de María, porque fue una mujer bendita por su humildad. 46:1, Lucas 1:46 al 49, nos da varios conceptos aquí, principios de esa humildad de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Primer versículo. Ella confesó a Dios como su Señor. Una parte de esa humildad de María era decir: tú eres mi Señor. ¿Cierto? Podría estar pensando en otro Señor o en otra creencia, en otra ideología, pero dijo: engrandece mi alma al Señor. Mi vida está dispuesta a servirte a ti, Señor. Reconoció al Señor como amo, como dueño, que recibía mandatos y órdenes de su Señor. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de trabajo donde vamos a encontrar tipos de jefes que no son muy buenos para hablarle a uno o dar órdenes, ¿cierto? Y dices: no, yo qué me voy a aguantar, si no me aguantaba mi papá, mi mamá, ¿cómo me voy a aguantar otra persona? Pero esta mujer fue humilde a decirle: engrandece mi alma al Señor. Él es mi dueño, Él es mi Señor y hago lo que Él me dice. También en el versículo 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire lo que dice María. María, la madre del Señor Jesús, que para unos es santísima, para otros es inmaculada, para otros es venerada. Si alguien es inmaculado, venerado y es de adoración, no puede llegar a venir a confesar esto. Pero esta mujer confesó a Dios como su Salvador. ¿Qué significa confesar al Señor como su Salvador? En una palabra, usted tiene una necesidad. Si usted necesita un Salvador es porque está en riesgo de algo, porque sabe que tiene un destino diferente si no hay alguien que le salve. María, la madre del Señor Jesús, confesó a Dios como su Salvador, una necesidad. Por eso ella no es la Inmaculada. Ella no podría ser la Inmaculada, porque la palabra Inmaculada significa libre de mancha o de pecado. Pero aquí se cae ese peso de esa doctrina, porque ella necesitó de un Salvador. Y aquí ya estaba siendo portadora de un ser que era el Hijo de Dios. Pero ella reconoció y confesó su necesidad. Un Salvador necesita a alguien. Y ella obviamente reconoció al Señor Dios como su Salvador. Por eso mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Confesó a Dios como su superior.
El hecho de decir bajeza es porque está por debajo de bajeza, ¿cierto? Si usted está en una posición acá, es por debajo de esa. Y ella se reconoció y confesó como que alguien había superior a ella. Y por eso dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La economía de quizás María y José no era una economía alta de un hacendado de esa época. Pues les tocó ir a buscar una posada y llegar hasta un pesebre, obviamente por el censo que había, la situación, les tocó recorrer un buen trayecto, ¿cierto? En sus incomodidades y quizás en su poca riqueza material, el Señor hizo su obra en ella conforme a su propósito. Pero ella aquí reconoce que tiene una bajeza, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán las generaciones bienaventurada, bendecida, dichosa. Eso es lo que significa esa palabra bienaventurada, dichosa. Pero también dice el versículo 48, 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Esta mujer en su humildad también confesó a Dios como su benefactor. Es aquel que da bendiciones. ¿Quién era María para recibir bendiciones? Quizás ella decía, yo no tengo algo por qué decir, Señor, dame bendiciones. O por qué merezco ser bendecida por algo. No, ella no reconocía eso en su vida cotidiana. Reconoció posterior a eso que había recibido bendiciones de parte del Señor. Este es un cántico que le llaman muy comúnmente el cántico de María, ¿no? En la tradición católica le llaman el Magnificat de María, ¿no? Ese pasaje, ¿no? Eso es como la alabanza de María a Dios, ¿cierto? Pero María fue una mujer común y corriente, como cualquier mujer de acá. Y no necesitaban que la elevaran a esa santidad, a esa santificación y a esa veneración, porque ella misma está diciendo que no lo merece y que no lo necesita. Antes reconoce y confiesa que tiene una necesidad de Jesucristo, de Dios como Salvador, entendiendo que ella era solo un instrumento. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vemos a María como eso, como ese ejemplo que estamos hablando en este momento, pero como ese instrumento que Dios usó para traer al Salvador del mundo. Y decimos, pare de contar. Más allá de eso no podemos hacer ni venerarla, ni adorarla, ni exaltarla, ni darle un altar, ni ponerla más allá de eso, porque ella no tiene esa deidad para hacer eso. Pero el ser que sí traía en ella, sí lo tenía y lo tiene y lo veremos por la eternidad, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el dador de la vida, el salvador de nuestras vidas. Él sí, pero la portadora de ese ser, no. Por eso María es un ejemplo, claro, mujeres, para ustedes debe ser un ejemplo María en todo el sentido de la palabra, en su pureza, en su sujeción, en su humildad. Y quiero concluir con el último ejemplo de ella, que fue una mujer bendita por su confianza. Vayámonos un momentico a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. Aquí ya está en una escena más. En Lucas estaba como la mujer embarazada con un hijo que era el Salvador del mundo, pero aquí ya está una mujer ya más adulta, con un hijo ya de 32 años, 33. Se me fue la edad de Jesucristo a esta edad, a este tiempo. 32, 33. 33 aproximadamente, ya está aquí en acción Jesús, ¿cierto? Y dice acá, Juan 2, 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo. ¿A quién le dijo? A Jesús. Jesús, ¿no tienen vino? De verdad que estamos en una boda. Estamos en una fiesta. Y una fiesta sin vino, dicen que ¿qué? Que no es fiesta. Ahora, el vino no era el fermentado de ahora, ¿no? Allá era un vinito delicioso, rico, no fermentado, pero muy rico, muy delicioso.
Pero aquí dice esta mujer, María, a Jesús le dice, no tienen vino, Jesús. Jesús, se les acabó el vino. Esta mujer con esa expresión da una confianza en Jesús para suplir la necesidad. Había una necesidad. Dice el contexto y la tradición de este pasaje que Jesús y María eran parte de los invitados porque eran familiares muy cercanos a los que se estaban casando. Entonces era como esa mujer preocupada por su sobrino, quizás su primo, un familiar de ella, y se acabó el vino. Y ella sabía que había alguien que podía suplir esa necesidad, porque sabía de lo que era Jesús en ese momento allí, con ella, que Él podía hacer un milagro, que Él podía hacer algo sobrenatural. Por eso solo le dijo, Jesús, no tienen vino. Es como que usted le diga a alguien en la actualidad, venga, haga tal, una frase y listo, voy a hacerlo, porque ya sabe para qué es. Aquí lo mismo, Jesús, no tienen vino. Obviamente Jesús le contesta ahí, mujer, no ha llegado mi hora. Pero vemos con el contexto que algo pasó. ¿Por qué? Porque ella tenía confianza en que Jesús podía suplir la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? No tenían vino. Estaban en una fiesta. Por eso ella dijo, yo sé que Dios va a proveer por medio de él. Mire la confianza que tenía esta mujer. Solo con expresar esta palabra, no tienen vino, ya está dando por hecho que Jesús iba a hacer algo. ¿No se ha sentido usted en alguna situación bien difícil de su economía, de su salud, de su bienestar, de su matrimonio, de su familia, y ya usted dice, ya hasta aquí llegué, y aquí no más puedo? Pues exprese una palabra tan simple como no tengo vino. Ahora llévelo a su posición, Señor, no tengo arroz. Este es el último arroz que voy a echar esta semana. Para la otra semana, o sea, para mañana, no tengo. Solo eso. El Señor va a proveer. El Señor va a traer ese arroz. Y póngalo en práctica. La confianza en el Señor fue la que María nos deja como ejemplo. Solo tuvo que decir una frase como, no tienen vino. Y si usted lee en el pasaje, va a ver lo que pasó con ese vino. Hasta los invitados dijeron, qué vino tan delicioso. Nunca había tomado un vino tan delicioso. Solo con una expresión de María. Jesús, no tienen vino. ¿Sí notan la confianza que ella tenía en Jesús? Pero también la confianza que ella tenía en que Jesús, porque él tenía toda autoridad. Mire lo que dijo el 5. Su madre le dijo a los que servían, ni siquiera fue Jesús el que le dijo a ellos. Jesús sabía que había una necesidad. Él hubiera podido decir, vengan ustedes 5, hagan esto. ¿Qué contestó Jesús? Contestó no más, no ha llegado mi hora, mujer, todavía no. No me ponga en evidencia todavía. Esto no. Pero la mujer, ¿qué hizo? Ella fue y tomó otro paso adelante. Y cogió y le dijo a los que servían, vengan ustedes 4, vengan ustedes 5, venga, hagan esto. Haga, y lo leo textualmente, dice, haced todo lo que os dijere. ¿Quién iba a dar la orden? ¿Quién iba a darla? Jesús. Lo que hizo María fue tomar la iniciativa de decirle a los sirvientes, mire, Él va a darles unas indicaciones, hagan todo lo que Él les diga. Y el pasaje nos cuenta que cogieron varias tinajas, llenaron de agua, y el Señor dijo, bueno, empiecen a repartir eso, que eso está. ¿Y qué pasó? Estaba delicioso. Mis hermanos, María es una mujer de firmes convicciones cristianas porque es una mujer como ustedes, las mujeres que están aquí sentadas. Pero fue una mujer que trajo bendición y fue de ejemplo de bendición en su pureza, en su sujeción, en su humildad y en su confianza. ¿Puede usted, mujer, aplicar alguna de estas verdades que la palabra de Dios nos dice y que María fue ejemplo de aplicarse y de ver las bendiciones de Dios?
Usted lo puede hacer. Aplique esas 4 verdades. Y nosotros varones, tomemos esas verdades para vivir nuestra vida conforme a como una mujer común y corriente las vivió. Podemos ser puros, podemos ser sujetos, quizás no nos sometemos a nuestro jefe o a nuestros líderes, podemos ser humildes, podemos tener confianza, claro. Por eso podemos tomar estas verdades también para nuestra vida como varones. Que el Señor nos ayude en eso. La iglesia y el mundo de hoy necesita mujeres firmes en sus creencias cristianas y así ser bendecidas y de bendición para todos. Concluimos diciendo que Débora fue un ejemplo, la mujer virtuosa de Proverbios fue un ejemplo y María fue un ejemplo de mantener convicciones firmes. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias porque vemos a través de ella, Señor, que sí podemos ser de bendición para muchos y podemos ser de ejemplo en aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias Señor por cada una de estas mujeres que a través de tu palabra nos has mostrado. Débora, la mujer virtuosa, María y bueno, cualquier mujer que está aquí en este lugar puede ser ese mismo ejemplo. Porque tú, oh Dios, tu palabra entendemos que es viva y eficaz y que puede ser de bendición para nuestra vida también si la aplicamos conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias por este momento, por lo que hemos podido escuchar y te honramos y te damos gracias por todo. En Cristo Jesús, amén y amén.